para recordar a aquellos que han perdido su vida reclamando derechos laborales. Por caso, el 1 de mayo tiene que ver con que los trabajadores estaban reclamando ni más ni menos algo que hoy lo tenemos como si fuera algo natural, que es la jornada de 8 horas. Claro. Y esto en su momento costó vidas y la verdad que es importante. Pero también buenas noticias como esta que usted comenta en la introducción, donde el Instituto de Estadísticas del Registro de Industria de la Construcción da este dato para la provincia de Neuquén, que es correcto, es un dato histórico, casi 15.000 trabajadores registrados en la industria de la construcción, y digo histórico porque todos saben el efecto multiplicador que tiene en la economía. Claro. Ahora, Ernesto, esto con la pandemia, ¿qué relación tiene? Porque, enero del 20, por ejemplo, había casi 13.000 puestos de trabajo. Cayó muchísimo ese año, en el 20, todo esto tiene que ver con la pandemia, claro está. Y hoy está por arriba de esos valores, está casi en 2.000, 2.500 empleos más respecto de, por ejemplo, de enero, febrero del 2020. Esto implica una recuperación de los valores prepandemia. Implica también que hay una posibilidad uno puede proyectar hacia adelante un crecimiento todavía más pronunciado de este rubro, o cómo lo están viendo hacia adelante, Ernesto. Bueno, yo le diría que sí, no solamente que teníamos a 12.000, casi 800 en enero del 2020, que es cuando inició la pandemia, y el número que tenemos hoy claramente indica no solo que hemos recuperado la cantidad de puestos de trabajo, sino que hemos superado lo que teníamos a nivel de prepandemia. En el peor momento de la crisis, nosotros en julio del 2020, que fue un momento donde estaban todas las actividades cerradas, no se podía, menos de 10.000 empleados. 9.500 para ser concreto, y después fuimos recuperando a llegar a los valores que tenemos hoy, casi 15.000. Y cuando usted me consulta si esto, cómo lo vemos a futuro, bueno, la recuperación de los puestos de trabajo en la industria de la construcción y en todos los rubros ha sido una tarea mancomunada que hemos llevado adelante por indicación del gobernador Gutiérrez con las cámaras empresarias y las organizaciones sindicales, y ha permitido esta recuperación. En el caso específico de la construcción, si usted lo relaciona no solamente con el crecimiento de la venta del cemento Portland, que es un indicador que macroeconómicamente se utiliza, sino si usted ve la cantidad de permisos de construcción que hay, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Neuquén, o la cantidad de metros cuadrados proyectados y que están en proceso de construcción, que fue el informe que dio el intendente en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, todo esto indica que sí, que estamos creciendo. De hecho, yo que soy neuquino nativo, le puedo decir que uno mira sorprendido día a día la cantidad de obras que se hacen, tanto en lo que tiene que ver con viviendas sociales, como todo lo que tiene que ver con crecimiento de la actividad privada. Mire que hace unos días se aprobó en la legislatura la ampliación del ejido, por ejemplo, de Ciudad de Neuquén, con 8.000 hectáreas nuevas, de las cuales una cantidad importante va a ser destinada a loteos sociales. Se han ido entregando, obviamente, se ha hecho en conjunto con programas nacionales y provinciales y municipales, como el Prosperar, como las líneas de crédito que tiene el Banco Provincia para construcción, y esto tiene que ver justamente con el crecimiento de todo este rubro, que la verdad que no tiene techo, porque la provincia de Neuquén, con sus indicadores macroeconómicos, usted sabe, Ernesto, que a mí me gusta, claro, a mí yo tengo cierta debilidad por los números, pero estaba sacando alguna cuenta. 15.000 empleos, o casi 15.000 empleos en Neuquén en febrero, en nada más que en la construcción. Hay más de 100, hay más de 100 edificios en construcción en la ciudad de Neuquén. Yo me imagino que entre directos e indirectos, por lo menos unos 50 puestos de trabajo por cada edificio tiene que haber. Ahí nada más hay un tercio de esa cantidad de trabajadores contratados en el rubro de la construcción, y este es un número provincial, no es un número que remita solamente a Neuquén. ¿Cuál es la proyección que tienen respecto de lo que es la informalidad en esta actividad económica, como es la construcción, Ernesto? Bueno, nosotros dentro de lo que es indicadores tanto de empleo como de subempleo y de trabajo no registrado, estamos bajo la media nacional, y es buena la pregunta que usted me hace, porque otro dato que no es un dato menor es
Nosotros en el segundo trimestre del 2020 estábamos en una desocupación del 13.5% y hoy estamos en una desocupación de 5.9%. Hemos alcanzado prácticamente los niveles prepandemia, hemos bajado casi 10 puntos la desocupación. También ha crecido digamos, todos los rubros positivos respecto a la población económicamente activa, pero también a lo que es la actividad. Y hemos reducido, como digo, la tasa de desocupación y la tasa de empleo no registrado, que también está bajo la media nacional. Hoy, en desocupación, estamos en el orden del 7% promedio nacional. Nosotros tenemos 5.9%. En empleo no registrado estaba en el orden del 30 a 25% promedio nacional. Nosotros estamos 25 o 26%. Y en este rubro de la construcción, que es un rubro que se ha trabajado mucho, justamente que el Instituto de Estadísticas de la Construcción lo componen el gremio, las cámaras empresarias, es algo que ayuda porque esto costó mucho combatir el empleo no registrado por las características de esta actividad. Y como tiene un régimen específico, que es el régimen de la construcción, que permite que el trabajador entre y salga y por obra y tenga un régimen de fondo de desempleo, ha ayudado en las construcciones importantes y, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, el desarrollo de Vaca Muerta también ha ayudado, y como bien dijo usted, Agustín, es una estadística provincial. En todos lados tenemos trabajadores de la construcción desempeñando sus actividades, y es importante estar encima. Usted sabe que se requieren permisos municipales, permisos de distintas características, y no hay que descuidarse, hay que estar atentos. Nosotros en esto hemos tenido charlas y reuniones de trabajo junto con el gremio y la Cámara, pidiendo que entre todos combatamos el empleo no registrado, porque es un flagelo que genera que no solamente el trabajador no tenga aportes previsionales de la seguridad social, sino que también él y su grupo familiar a veces se vean sin obra social y tengan que recurrir al sistema público cuando por ley les corresponde que lo tengan. Por eso es que tenga RT, que tenga cobertura sobre el riesgo del trabajo. Y yo siempre lo digo cuando tenemos reuniones de trabajo, que es mucho más costoso tener un empleador no registrado que tenerlo registrado. ¿Y por qué lo digo? Porque usted sabe que si llega a tener alguna situación de alguna accidente de trabajo, sí, alguna enfermedad profesional, exactamente, es probable que después la misma empresa tenga que desaparecer. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse frente a los costos, y el no tenerlo registrado obviamente no tiene las coberturas, y esto no lo exime al empleador de tener que hacerse cargo. Entonces, son situaciones complejas, pero que se ha entendido, y por eso estamos bajo la media nacional, y por supuesto que es un flagelo que hay que seguir combatiendo y que lo tenemos que hacer en conjunto entre todos, cámaras empresarias, organizaciones sindicales y obviamente el Estado nacional, provincial y municipal. Y en este camino estamos, y los indicadores nos están dando la razón. ¿Hay cruce de datos entre los permisos o las habilitaciones para construir y los registros que ustedes tienen en la Secretaría de Trabajo, precisamente para determinar esto? Porque dice, vamos a combatir este flagelo. Bien, eso se hace o con gente en la calle viendo obra por obra, o también cruzando datos. ¿Hay un cruce de datos entre las habilitaciones, por ejemplo, para los permisos de construcción y los datos que ustedes tienen respecto de dónde están operando las empresas? Bueno, usted tiene el registro del IENI, que es un registro que obviamente da el Instituto de Estadística del Registro de la Construcción. Recientemente hemos firmado convenio con la FEP para poder acceder a lo que son los datos del 931. Tenemos información en rentas, tenemos información en los municipios respecto a los permisos, y todo esto permite dar un mapeo. Y por supuesto, algo que no es un tema menor, las organizaciones sindicales, y por caso la construcción, tienen los delegados de base, que son los que tienen la información y son los que están en el terreno conjuntamente con los distintos inspectores. Está bien, pero los delegados gremiales no son operadores o funcionarios o empleados de la Secretaría de Trabajo. Cuando yo le digo que tenemos información, el trabajo en conjunto tiene que ver con esto. El trabajo en conjunto tiene que ver con la información que tienen las cámaras, que tienen las organizaciones sindicales y que tenemos el Estado. Por eso lo trabajamos en conjunto. Y cuando Ernesto, trabajo para relevar esto. Claro, Ernesto, y cuando dice estamos combatiendo, este flagelo, ¿esa acción implica sancionar o implica regularizar?
En principio, como yo digo y lo dice la ley, es una actividad educativa, formativa y punitiva. Cuando a usted le cae una inspección y usted tiene trabajadores registrados, lo primero que se intima es la regularización, a que lo registre, que lo ponga en blanco y que acredite tal situación. Si no lo hace, por supuesto que tiene sanción, sin perjuicio de perseguir la registración. Usted se le da un tiempo, como en todas las actividades, para que regularice la situación. O sea que cuando se detecta la primera actividad es regularice. Regulariza, se le da un plazo para que regularice, y si no regulariza, tiene sanción. Este es el mecanismo que está establecido no solamente en el Pacto Federal, sino es algo que se utiliza en todas las, en todo el país, ¿no? ¿Y con qué frecuencia se sancionan empresas o contratantes así? No, obviamente cuando se contrata trabajo en negro, y no se registra, después se inicia un proceso sumarial para garantizar la defensa del imputado, y ese proceso sumarial concluye, si no se ordena, en la sanción y la comunicación a los organismos de contralor, por ejemplo la FIP, por ejemplo los otros organismos de la Seguridad Social, que también tienen parte interesada y que tomarán las medidas que tengan que tomar. Por eso le repito que es mucho más complejo y más caro no tenerlo registrado que tenerlo registrado, porque las sanciones, el empleo no registrado en lo que es la 2512, que es la ley del Pacto Federal, lo establece como una falta grave, y la falta grave implica que las sanciones son de un monto que oscila por trabajador, por ejemplo, si mal no recuerdo, entre 1.000 y 5.000 pesos por trabajador que haya tenido la empresa, pero quiero decirle que las sanciones son duras respecto al empleo no registrado, porque es considerada una falta grave. ¿Y qué es lo importante de esto? Esta fue una ley que se acordó entre todas las provincias, que por supuesto se sancionó en el Congreso Nacional, sí, pero todas las provincias tenemos una misma escala para sancionar. ¿Y esto por qué se hace? Porque antiguamente cada provincia tenía sus montos, sus valores, y esto a veces generaba el dumping social, digamos. Bueno, no registro acá, o me voy a otra que es más barata, y en fin, y así pasaba, por ejemplo, con trabajadores temporarios, con distintas actividades que pueden ser desempeñadas en distintos lugares del país. Entonces, esto se acordó para que justamente todos trabajemos en conjunto y evitemos que aquellos que son infractores o evasores contumaces no solamente tengamos la información, sino que tengamos los antecedentes. ¿Dónde están los antecedentes? Hay un registro a nivel nacional que se llama el REPSAL. Si usted está incluido en el REPSAL por incumplimiento a sus obligaciones laborales, después difícilmente pueda participar no solamente en las licitaciones o demás que se den en la actividad pública, sino que también se le va a complicar para requerir crédito, financiamiento o actividad bancaria, porque el informe del REPSAL se pide de estilo cada vez que uno presenta una carpeta para conseguir algún financiamiento. Si uno fue evasor en alguna otra jurisdicción y después terminó en cualquier otra provincia del país, bueno, esta información está ahí, está disponible, digamos, y esto tiene que ver con justamente que la conducta vaya hacia la registración laboral y a tener los trabajadores en legal tiempo y forma. Claro. Este tipo de... a ver, cuénteme qué es lo REPSAL que me decía recién. ¿Qué significa esa sigla? Es un registro nacional donde están los infractores a la legislación laboral. Si usted, por ejemplo, es condenado porque tuvo trabajadores negros, porque tuvo situaciones o porque evadió total o parcialmente la seguridad social, la obra social, evadió tener cuestiones como los registros que establece el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, y así usted va a formar parte de ese registro, y ese registro es un registro al cual cuando usted va a hacer alguna actividad financiera porque requiere renovación o requiere capital de trabajo, justamente las entidades financieras piden informe al REPSAL de que usted no tenga pendiente o pago de multas o registraciones o haber cumplido con sus obligaciones laborales, previsionales y de la seguridad social para con sus trabajadores. Ernesto, si ese informe le es negativo, sí, obviamente le van a hacer las observaciones del caso y le van a intimar a que cumpla con esas obligaciones previo a poder avanzar en cualquier gestión financiera o trámite financiero que tenga que hacer. Claro. Mire, se comunicó recién un oyente con nosotros y a propósito de este tema laboral, y nos dice: Elías, soy un hijo que pasó por una situación trabajando para una consultora
que tiene personal trabajando en una contratista de una de las petroleras. ¿Qué hacen con las consultoras que toman gente con contratos de modo mensual que van reanudando cada mes como método para no arriesgar y tener que pagar una indemnización importante, nos dice Elia? Bueno, acá nos saca del tema de la construcción, que es lo que veníamos hablando, pero sí nos mete de lleno en esto que es el trabajo irregular. Bueno, una cosa es la construcción, como yo le dije, que tiene que ver con un régimen especial, que es un régimen donde usted da altas y bajas, donde tiene fondo de desempleo, donde la actividad comienza y termina con la ejecución de alguna obra, de alguna tarea, o puntualmente, porque justamente lo que pretende este régimen es que la actividad tenga efectos multiplicadores y que se pueda trabajar sin problemas, justamente por las características. Claro. En el resto de las cuestiones que están alcanzadas por la ley de contrato de trabajo, mire, existen lo que la ley de contrato de trabajo determina de lo que tiene que ver con la continuidad o el mismo proceso o el trabajador para la misma actividad. Usted podrá hacer todos los contratos que quiera, pero la ley de contrato de trabajo en esto es muy clara, y nosotros hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, han habido empresas que contratan o subcontratan, y justamente esto de que contrate o subcontrate para eventualmente no hacer frente a las responsabilidades que le corresponden como empleador o como contratante o como subcontratista y principal, la ley de contrato de trabajo establece lo que se denomina la responsabilidad solidaria. Y en esto es una explicación técnica, pero en mi condición de abogado también se la doy, digamos. Usted, ¿qué es lo que se fija? Y en esto fíjese que sabia fue la ley en su creación, y también destacar que la República Argentina es uno de los países para la OIT, nosotros componemos el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, que ha tenido el mayor desarrollo en materia de legislación laboral. Y le digo cómo funciona. Si usted tiene los elementos caracterizantes de la relación laboral, la subordinación económica y tecnológica, si usted como empleador primario o principal recibe los beneficios de la actividad que se lleva adelante, pues tiene la responsabilidad solidaria. A nosotros nos ha pasado en muchos casos donde hay una actividad contratada o subcontratada en distintos rubros, y se genera una situación de conflicto con los trabajadores. Bueno, se citan audiencias, se busca a ver quién era el subcontratista y quién era el principal, se analiza el marco de la relación laboral, y si se acreditan los elementos caracterizantes, pues le cabe la responsabilidad solidaria. Esto es la legislación laboral, pero también es la previsional y de seguridad social. Por ejemplo, en el caso de lo que es el ANSES o lo que es la FIP, la responsabilidad solidaria está establecida, y quienes tienen que hacer el contralor de que su contratante cumpla, esto es, si hay una subcontratista de por medio, es justamente la principal, que tiene que verificar que esté el 931, que estén los aportes, que esté la seguridad social cumplimentada, porque si no, tienen responsabilidad solidaria. Y en esto nosotros hemos tenido situaciones donde obviamente la principal ha tenido que ir a cumplimentar y ha tenido que responder cuando la subcontratista no la ha hecho. Y por otro lado, como digo, que yo haga un contrato de trabajo, si no lo hago ajustado a derecho, bueno, pues tendrá que ser así, si no, establece un principio general que se llama en caso de duda beneficio del trabajador. Si no se cumple, se tiene que cumplir, y si no, por más que yo lo haya hecho ante el escribano público, si el contrato no es válido, será nulo en nulidad absoluta por imperio de la ley. Ernesto, le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos. Me quedo con ese dato, 15.000 empleos registrados en el ámbito de la construcción en febrero. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a usted, Agustín, por el espacio, un saludo para el equipo, para toda la audiencia, y que reitero, un feliz día del trabajador para todos y todas las trabajadoras. Que termine bien el día, muy amable.